Gracias. Buenas noches, chicos. El día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante. Vamos a concluir con lo que es trauma de abdomen y pelvis y vamos a ver lo que es quemaduras. Son temas bastante interesantes. Como siempre les repito, no solo para el ámbito profesional, sino en el ámbito de su familiar, en el ámbito domiciliario, les va a servir de mucho. Silvanita, si me confirma si se está mostrando pantalla, por favor. Sí, está bien claro. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a observar lo que es traumatismo de abdomen y pelvis. Algo que ustedes deben tener en cuenta es cuando observen algún tipo de herida o lesión, como las que se evidencian en la imagen, nosotros vamos a sospechar inmediatamente que existe una hemorragia de tipo interno. Las hemorragias de tipo interno son las más comunes en abdomen y pelvis. ¿Cómo las vamos a identificar? Como ya habíamos hablado. En shock, que habíamos visto los signos y síntomas: piel pálida, fría, sudorosa, que no tenga ningún signo de hemorragia externa que sea visible para nosotros, vamos a sospechar inmediatamente que por algún lado se está perdiendo sangre y eso debe ser internamente. Los dos lugares más comunes es abdomen y pelvis. De paso que son los dos compartimentos del organismo donde más se puede albergar y alojar lo que es líquido. Señales del trauma. Marcas de lesión, como observamos en la diapositiva anterior. Las más comunes son causadas por el cinturón de seguridad o traumatismos de impacto frontal con el volante. Dolor en la zona afectada, aunque no sea siempre. El dolor no va a ser en ese momento. Por lo general, el dolor en esta área es un signo tardío. Eso quiere decir que después de mucho tiempo de acumular sangre en estas cavidades, recién va a presentar signos de dolor en la víctima. Deformidad en pelvis. Cuando la hemorragia se encuentra en la zona pélvica, se va a existir deformidad y eso es muy evidente cuando nosotros realizamos el examen físico que habíamos hablado, donde palpamos y tocamos pelvis, se va a sentir una leve deformidad. No siempre puede existir eso, ya que depende del tipo de fractura de pelvis para que se evidencie o se dé a notar una deformidad. Señales de shock sin causa aparente, por favor, ese es uno de los signos que más nos alerta de una hemorragia interna, que debemos a la víctima: piel pálida, fría, sudorosa, alteración del estado de conciencia, tiene mucho frío. Ustedes recuerden que son signos muy claros de shock, por lo cual ustedes van a sospechar de hemorragia. Si no es evidente la hemorragia, si no está a nuestra vista, lo primero que vamos a sospechar es que es una hemorragia de tipo interno, sea en abdomen o pelvis, que son las cavidades más comunes donde ocurre eso, ya que tienen gran capacidad para albergar líquidos, en este caso sangre. ¿Qué debemos hacer? Controlar la hemorragia en el caso que el trauma sea abierto. Por favor, recuerden cómo controlamos: presión directa, algún apósito sobre apósito y podemos terminar con un vendaje compresivo. Cubrir con apósitos húmedos las evisceraciones. Esto ya les había mencionado en el primer apartado, donde habíamos hablado de heridas donde pueden estar expuestos los órganos de cavidad abdominal. La cavidad abdominal tiene una característica principal, que tienen presión positiva, es decir, a la primera que exista alguna herida cortante profunda, pues los órganos internos, como son estómago, intestinos principalmente, porque están llenos de aire, tienden a salir al exterior. En el caso que esto suceda, por favor, no podemos manipular ni mucho menos intentar regresar esos órganos a su cavidad, porque solo vamos a lograr que se
contamine más de lo que ya está. En este caso, que vamos a ver exposición de órganos, eso se conoce como una evisceración. Vamos a cubrir con apósitos húmedos. Cuando hablo de apósitos, tienen que ser limpios y estériles. Es difícil que en el medio lo encontremos, pero tratemos de ver algún implemento que esté lo más limpio. Si no tenemos apósitos, puede ser la camiseta de la misma víctima que ya ha estado en contacto con la misma, pero tienen que estar húmedos. ¿Con qué se los moja? Con solución salina. Si no existe solución salina, con agua únicamente, por favor, se moja eso y se cubre con este apósito. No se intenta meter, no se intenta empujar, mucho menos manipular estos órganos, ya que además de contaminar, lo que podemos ocasionar es que estos órganos pierdan su irrigación sanguínea, provocando la necrosis del órgano. Eso quiere decir que el órgano muera, deje de funcionar y definitivamente ya no le sirva para nada a la víctima y podemos ocasionar hasta la muerte. ¿Qué más podemos realizar nosotros? Llamar al EQ 911. Recuerden que parte del primer capítulo que habíamos hablado del PAS, proteger, avisar y socorrer, uno de los tratamientos importantes en primeros auxilios es avisar. En este caso vamos a llamar a la central del CIS EQ 911. Si el mecanismo de lesión es de alta energía, si tiene una lesión abierta o profunda, si presenta vómito, heces con sangre, en este caso las heces con sangre, se evidencia como una relajación de esfínteres. Eso quiere decir que al ustedes acercarse a esta víctima, van a observar en el escenario, recuerden que el escenario nos habla mucho de la situación que está atravesando la víctima, y si observamos relajación de esfínteres, pues de por sí sabemos que neurológicamente hay alguna afectación y más aún si es con sangre. Si es con sangre, debemos entender que hay un daño en cavidad abdominal. En este caso, igual si la persona al ustedes acercarse presencian o evidencian vómito con sangre, que puede haber sido antes que ustedes lleguen o al momento de su intervención. Es importante que esto que nosotros evidenciamos en alrededor de la víctima sea avisado, sea comunicado a la central del EQ 911. Y definitivamente si presenta señales de shock. No se olviden, piel pálida, fría, sudorosa, alteración del estado de conciencia, son signos muy marcados que el paciente está en shock. Si el paciente está en shock, quiere decir que el estado de hipoperfusión celular de esta persona está disminuido, quiere decir que existe poco oxígeno en su sangre, quiere decir que muy pronto esta persona va a entrar en una etapa compensada, donde primero los órganos que intervienen aquí es corazón, empieza a trabajar más fuerte para tratar de compensar esa alteración. Va a haber un momento donde ya llegue al estadio descompensado y peor aún en la etapa irreversible, donde la muerte del paciente es evidente. Ponerlo en posición cómoda. ¿Qué es ponerlo en posición cómoda? Recuerden, en una posición donde pueda respirar. Si el paciente quiere estar acostado, recuerden que eso le puede dar una falsa sensación de comodidad y que es muy importante por parte de nosotros que tratemos de sentarlo o por lo menos semisentarlo, ya que eso va a ayudar a que mejore su respiración. Lo más importante que vamos a ayudar mucho a la víctima es no haciendo los siguientes procedimientos. Sacar objetos empalados. Habíamos hablado en la clase anterior que si alguien está con un objeto empalado o incrustado, como lo conocemos comúnmente, no lo vamos a sacar. Sea un cuchillo, sea un vidrio, sea algún objeto corto contundente o corto punzante. ¿Por qué? Porque en ese momento nosotros al sacar podemos remover y sin darnos cuenta podemos lesionar
o lacerar algún órgano vital que se encuentre comprometido. Y la segunda causa es que puede estar con el mismo objeto, se puede haber realizado coágulos sanguíneos a su alrededor que están deteniendo la hemorragia. Al quitar esto, podemos hacer que los mismos coágulos y los trombos se rompan abruptamente y provoquen una hemorragia exsanguinante. Dejar de controlar la hemorragia. Recordemos una vez más que si nosotros nos ponemos a detener una hemorragia, eso debe ser hasta el final de nuestra intervención, cuando lleguen los equipos especializados, los paramédicos, quienes nosotros debemos decir que se hizo tal procedimiento para detener la hemorragia y ellos sabrán lo que deben continuar realizando. Meter los dedos o cualquier objeto en las heridas, por favor. No podemos ver, es que para ver la profundidad, para ver qué tan al fondo está y mucho menos. Jamás realizar esta maniobra evasiva en la herida y reintroducir las vísceras. En accidentes de tránsito de alto impacto, de alto intercambio de energía, es muy común el que se evidencie evisceraciones en el conductor por el impacto que ha tenido el volante con la cavidad abdominal. Personalmente, en mi vida profesional he visto un montón de este tipo de incidentes y el error más grande que comete quizás por susto la gente del alrededor, los curiosos, que ustedes saben son los que primero están en la escena antes del personal de primera línea, erróneamente tratan de introducir los órganos a la cavidad, causando más daño, causando que los órganos se maltraten, que los órganos se dañen. Recuerden que en este caso, cubrir con la misma ropa húmeda le vamos a ayudar muchísimo al paciente. Hasta aquí, no sé si tienen alguna duda, alguna inquietud, por favor, pueden decirme en este momento y la vamos despejando. Buenas noches, instructora. Sí, buenas noches, adelante. En este caso, digamos, cuando hay tramos así en lo que es parte de la cabeza, ¿también podemos tratar de controlar la hemorragia o cómo se puede? Listo, muchísimas gracias. En cuanto al control de hemorragia en el área de cabeza, sí, se puede realizar con el apósito. Esta es como una medida general para cualquier control de hemorragia, sea en la región que se encuentre, cabeza, puede ser esto en tórax, puede ser en abdomen, puede ser en extremidades. Lo primero que nosotros vamos a hacer es la presión directa. Vamos a controlar con un apósito. Lo importante es detener la salida de la misma. Habíamos visto, este es un tipo de vendaje que se realiza para controlar hemorragias. Recuerden que una vez que terminemos todo este módulo, vamos a tener la última clase práctica donde vamos a realizar de todos los temas que hemos visto la parte práctica. Les voy a enseñar a hacer este tipo de vendajes, conocido como capelina, que sirve para detener la hemorragia en cráneo. También recuerden, como les había mencionado ya, en cráneo hay que ser muy cuidadosos en cuanto a los accidentes de motocicleta. Por favor, en ese caso que se evidencie sangre, jamás retiremos el casco. Ustedes, al ser los primeros respondientes, limítense a realizar este procedimiento, ya que no sabemos por dentro cómo se encuentra el cráneo, si hay exposición de masa encefálica, por lo cual ustedes no van a realizar este procedimiento hasta que llegue personal de salud especializado, quienes sí podrán realizar el procedimiento con los implementos necesarios. No sé si está claro o hay alguna inquietud adicional. No, sí está claro. Muchísimas gracias. ¿Alguien más, alguna inquietud? Pregunten quizás en base a la experiencia que ustedes ya han tenido. ¿Alguna duda, alguna inquietud que tenga? Pues nos puede servir a todos para
para despejarla. Listo, entonces, si todos estamos claros, por favor, vamos a continuar. Habíamos visto ya los traumatismos por áreas, por cráneo, habíamos visto tórax, habíamos visto abdomen y pelvis. Y en este momento vamos a ver fracturas. Como ustedes ven en esta imagen, son dos tipos de fracturas. La primera imagen es una fractura cerrada y la segunda es una fractura abierta o expuesta, como se la conoce. La fractura cerrada, lo que nosotros vamos a ver en la imagen, y la imagen nos habla mucho, lo primerito que ustedes se dan cuenta es una deformidad. En la fractura cerrada se ve claramente una deformidad. Además de eso, se ve la inflamación, que es conocida como edema, y el dolor. El dolor de una fractura es una de las características que a nosotros nos sirve para distinguir en la parte prehospitalaria, donde no tenemos equipo de rayos X, que son los exámenes confirmatorios, y donde ustedes como primeros auxilios básicos van a darse cuenta, es el dolor. El dolor de la fractura es evidente ante un esguince, ante alguna lesión de ese tipo. La segunda imagen, como ustedes se dan cuenta, es una fractura expuesta o una fractura abierta, donde ya existe laceración de las capas de la piel y en muchos casos se evidencia la salida del hueso afectado. Cuando hablamos de fracturas, quiero que me entiendan que es netamente de la parte ósea del cuerpo humano. Eso quiere decir lo que es hueso. No hay fractura de músculos, no hay fractura de articulaciones. Las fracturas son de huesos. Las señales de fractura. Tenemos primero, como ya habíamos hablado, deformidad del hueso, dolor intenso en la zona afectada. ¿Cómo sé si es un dolor intenso en la zona afectada? Les voy a enseñar algo que ustedes pueden utilizar para estos casos y es una escala muy sencilla. Usted le va a decir a la persona, del 1 al 10, si el 1 es mínimo, 10 es el máximo, ¿cuánto le duele? Entonces, así ustedes podrán entender que 1 será un poco dolor, 5 será un dolor moderado y 10 será un dolor intenso. Entonces, dolor en la zona afectada, en este caso, después de la explicación que les di, sería 10 de 10. Chasquido. ¿A qué hago relación con el chasquido? Nosotros lo conocemos como crepitantes. Eso quiere decir que va a haber un leve sonido, no al ustedes manipular ni tocar, porque eso no es facultad de nosotros. No vamos a acercarnos a mover, simplemente nos acercamos y ese chasquido o sonido es evidente. Inflamación, la inflamación que les dije que se ve como hinchazón para que me entiendan un poco más, el edema y herida y hemorragia en las expuestas. En las fracturas expuestas, a más de existir deformidad, dolor, el chasquido o crepitantes, inflamación, va a haber una herida y una hemorragia profusa en el caso de huesos largos. Estamos hablando de huesos de la pierna y de huesos de los brazos. Como ustedes ven en esta imagen, estas son lesiones articulares. Esto ya no es una fractura. Lesión articular es estoy hablando en cuanto a articulaciones, por lo general, articulación, la del hombro, la del brazo que nos permite flexionar y la articulación de la pierna. Estas articulaciones lo que causan son esguinces. Entonces, he aquí la diferencia, que las articulaciones causan esguinces y los huesos causan fracturas. En la imagen podemos ver
que existen signos similares a los de una fractura. Primero, inflamación. Como ustedes ven, esta zona se encuentra inflamada, está hinchada, edematizada. Además, se observa un color violáceo conocido como hematoma, pero no va a existir dolor intenso y segundo, no va a escucharse crepitantes. Esa es una de las diferencias que a nosotros nos puede guiar y diferenciar entre una fractura y una lesión articular. En la segunda imagen ustedes ven es una articulación que por completo se ha desalineado, se ha desencajado, no se encuentra articulada la una con la otra, lo cual produce de igual manera dolor, produce una inflamación, pero no produce ruptura de la parte ósea. Señales de la lesión articular. ¿Tiene deformidad? Sí. Hay dolor en la zona afectada. La única diferencia es que el dolor no es tan intenso como en las fracturas, por favor. Existe inflamación, lo que nosotros conocemos como hinchazón, edema. Eso se debe a acumulación de líquido por la lesión. Y la incapacidad funcional. Cuando hablamos de incapacidad funcional, quiere decir que la función que cumple el área afectada no se la puede realizar, sea el de aceptar la mano, si es la mano, sea de aceptar el pie, si es el pie, sea de caminar, por ejemplo, lo más común que es el tobillo, el esguince de tobillo, es muy común y se puede causar tan solo caminando sin necesidad de que haya alto impacto de energía. Usted caminando pisa mal, es muy común en las mujeres que usamos tacos, de igual manera, se asienta mal el pie, se vira y se produce un esguince. Es muy claro la diferencia entre fractura y esguince que ustedes ya la van a poder reconocer. ¿Qué debemos hacer? Tanto en fracturas como en lesiones articulares. Vamos a sujetar suavemente la parte afectada. Vamos a colocar compresas frías en el caso de tenerles a la mano. Controlar la hemorragia si es una fractura expuesta, de igual manera se controla esa hemorragia. Lo único que aquí evitamos es tocar o manipular la parte ósea que se encuentra expuesta. Llamar al 911 si se trata de una fractura expuesta definitivamente y la extremidad se queda sin circulación. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que una extremidad se queda sin circulación? Porque enseguida empieza a tomar una tonalidad violácea, una tonalidad morada y el área afectada se va a empezar a poner fría. Eso quiere decir que por ahí no existe buena circulación y si nosotros no avisamos inmediatamente eso, el recurso no puede ser quizás destinado de inmediato como para esta emergencia y esa persona puede perder ese miembro, porque si no está circulando sangre por esa parte afectada, lo más probable es que esa parte, esas células se mueran y sea una parte irreversible, causando en muchas veces hasta amputaciones de miembros. El mejor tratamiento en el área de primeros auxilios básicos para una fractura, sea expuesta, sea cerrada, es la inmovilización. Muchas veces es mejor hasta que el analgésico de última generación o de que le pongan o de primera elección que sea utilizado para esa persona, el mejor tratamiento es la inmovilización y eso puede ser realizado en la misma escena por ustedes, por favor. ¿Cómo inmovilizó? Existe un curso que alguna vez di en la Junta Cantonal de Galápagos y es primeros auxilios en zonas agrestes. Ahí sí es el mismo curso que les estoy dando, pero toca improvisar todo. Son lugares donde no se tiene acceso a nada, pero si nosotros vamos a la realidad, ustedes como primeros respondientes no van a tener una férula a la mano, por lo cual es muy importante desarrollar su creatividad.
Para crear una férula, lo único que necesitamos es que tener algo que no sea flexible. Eso quiere decir que sea rígido, pueden ser palos de escoba. Alguna vez, en alguna emergencia, pues me sirvió un seguro de volante de vehículo donde pude colocar en la parte de atrás de la pierna, sujeté con una venda y así limité el movimiento de una fractura expuesta de pierna y pude ayudarle a esa persona. ¿Por qué? Porque era un incidente de múltiples víctimas y los recursos de la ambulancia, que tiene un juego de férulas, se habían terminado en otros pacientes. Aquí es muy importante que ustedes desarrollen su imaginación y ustedes, como ya saben la parte teórica y saben que lo mejor que se puede realizar para una fractura es inmovilizar, lo único que tienen es que aplicar. Entre más se limite el movimiento de la parte afectada, pues va a aliviar un montón el dolor de esta persona. En caso de que estemos en casa, es mucho más fácil. Por favor, vamos a colocar el hielo en la lesión. Recuerde que cuando se utiliza cualquier medio de local para poner frío sobre una parte afectada, jamás se pone directo. ¿Por qué? Porque el hielo tiende a quemar. Por su temperatura muy baja, tiende a quemar, por lo cual siempre coloquen, sea en una toalla, sea en una funda de sábana, en cualquier lugar para la inflamación, pero que no sea de uso directo. ¿Cuándo vamos a inmovilizar la lesión? La ayuda tarda en llegar y requiere ser transportado rápido. Si nos apegamos a la realidad, al mundo donde ustedes se están desenvolviendo como profesionales, vamos a darnos cuenta que en ningún lugar va a llegar una ambulancia rápido y que si yo puedo aportar para aliviar el dolor de la persona que ha tenido un incidente, pues mucho mejor. Como les había mencionado, lo más importante en el caso de fracturas es limitar el movimiento de las mismas. Si estamos en casa, por favor, con el palo de escoba se puede realizar inmovilizaciones dependiendo la parte afectada. Si es en pierna, pues el palo de la escoba partido en dos, colocado a los lados, sujetado con venda, es una férula. Si tiene cartón, de igual manera. Todo objeto rígido que nos sirva para limitar